Josué capítulo 11, dice así la palabra de Dios: Cuando oyó esto, Javín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf, y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas y en el Arabás, al sur de Cineret, en los llanos, y en las regiones de Dor, al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo, en las montañas, y al ebeo, al pie del Hermón, en la tierra de Mizpa. Estos salieron, y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar, en multitud, con muchísimos carros, caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Descarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. Y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la grande y hasta Misrefot-maín, y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, descarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Y volviendo Josué, tomó en el mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase. Y a Azor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas, no las quemó Israel, únicamente a Azor quemó a Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada, hasta destruirlos sin dejar alguno con vida. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos del Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte de Alac, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todos lo tomaron en guerra. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los ancianos de los montes de Hebrón, de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá, y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Dios bendiga su palabra. Nuestro sermón de hoy se titula Confiamos en el nombre de nuestro Dios. Confiamos en el nombre de nuestro Dios. Y aquellos que tienen suficiente edad y se acuerdan de Steve Green, el cantante, hay una canción que decía: confiamos en el nombre de nuestro Dios. Confían en caballos, confían en carros, confiamos en el nombre de nuestro Dios. ¿Quién se acuerda de esta canción? ¿Alguien se acuerda de esta canción? Mi esposa, somos los más viejos. Creo que está en el cancionero, pero ahí vamos a ver más adelante, pero es preciosa, está basada en el Salmo 20. Pero bueno, me hizo recordar, y esto es lo que vamos a aprender hoy, confiamos en el nombre de nuestro Dios. Como lo que pasó con Josué, y como siempre decimos, las analogías que tienen estos pasajes tan importantes para nosotros. Confiar en Dios no es una actitud pasiva, sino una disposición activa, que reconoce que no importa lo que pudiera ocurrir, Dios es fiel en cumplir su promesa, y por lo tanto, debido a esto, que Dios es fiel en cumplir su promesa, esto nos anima a velar, nos anima a estar firmes y perseverar en nuestra fe. Dios es fiel en cumplir su promesa, no importa lo que venga
nosotros podemos perseverar y ser fieles. Y este es el énfasis que vamos a ver en este pasaje hoy. Capítulo 11, ya les mencioné la semana pasada que 9, 10 y 11 conforman una sola unidad de texto, porque realmente lo que pasa en capítulo 10 es la toma de todo lo que es hacia el sur y la parte del capítulo 11 todo lo que es hacia el norte. Pero el capítulo 11 marca el final de la primera sección del libro de Josué. Si recuerdan, en capítulo 1, en la promesa que Dios le da a Josué, está la división del libro. El libro se divide en dos partes, capítulos 1 al 11 y 12 al 24. Los capítulos 1 al 11 es la toma de la tierra, es lo que está en Josué capítulo 1, versículos 3 al 5. Yo he entregado todo lo que pisare la planta de vuestro pie. Incluye el capítulo 12, pero lo vamos a considerar aparte, en forma particular, el domingo, con algunos temas importantes que quiero destacar antes de avanzar en la segunda parte del libro. Comenzando con el capítulo 13, es la segunda parte del libro que coincide con la promesa del capítulo 1, versículo 6, tú repartirás la tierra a este pueblo por heredad. Así que es para que lo tengamos en mente. Ustedes pueden poner allí los versículos, recordar, pero esto es cómo se divide el libro de Josué. Y por eso lo menciono, porque es importante donde estamos ahora. Si ustedes notaron cómo termina el capítulo 11, es claro que el narrador está dando un final para comenzar otra sección. Dice, la tierra descansó de la guerra. ¿Cuál es el panorama que nos presenta este capítulo? El panorama tiene que ver con el norte de la tierra de Canaán. Si ubicamos toda la tierra de Israel, el norte, entrando desde Gilgal hacia el norte y de Gilgal hacia el sur, hacia el norte, entonces este es el panorama que nos presenta el capítulo 11. Yo quiero compartir también hoy 6 cosas que creo que nos van a ayudar para adaptar o a aplicar a nuestras vidas cómo confiamos en el nombre de nuestro Dios en base a lo que pasa en este capítulo y cómo Josué enfrenta a estos reyes. Los primeros versículos 1 al 5, nos van a enseñar la importancia de conocer al enemigo. Conoce a tu enemigo. Conoce a tu enemigo. Fíjense que los primeros 5 versículos nos recuerdan los primeros versículos del capítulo 10. Que también nos hablan de la derrota de los reyes del sur. Ahora los primeros versículos del capítulo 11 nos recuerdan eso también, porque hay una unión de varios reyes que se juntan para pelear contra Israel. ¿Por qué el autor quisiera darnos una vez más esta descripción detallada, como lo hizo en capítulo 5? Bueno, por razones obvias es porque hay una narración, hay un desarrollo de la revelación bíblica, y porque Dios deja registrado estas cosas, sin duda que sí, pero en este caso hay una descripción, si prestaron atención, hay una descripción de un poderío inédito en los reyes del norte. Observen el versículo 4, esto es inédito, no lo vimos antes. Dice, estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar, en multitud, esto no ha sido mencionado antes, y aquí especialmente, con muchísimos caballos y carros de guerra. Creo que lo que está haciendo el narrador, lo que está haciendo el escritor aquí, inspirado por el Espíritu Santo, es permitirnos a nosotros tener una idea, observar lo abrumador que es el enemigo, en este caso, antes de que la guerra termine. O sea, Josué está tomando la tierra y la guerra está por terminar, vamos a ver entre comillas, porque vamos a ver lo que esto significa, según lo mismo que leímos en el capítulo, pero nosotros podemos percibir de manera puntual la situación casi desesperada que enfrenta Israel, a diferencia de lo que vimos en capítulo 10, porque acá se nos dice que son como la arena que está a la orilla del mar. Ustedes saben que cuando la Biblia utiliza esa frase es para darnos una idea a nosotros de magnitud incontable. Eso se usa varias veces en el Antiguo Testamento. Y también Dios lo usa con las estrellas del cielo o la arena también para referirse al pueblo de Israel cuando hace promesas a Abraham. O sea, es una magnitud, algo que permite que el lector tenga una idea más clara de lo que está pasando. Es una expresión gráfica que nos ayuda a entender esto abrumadora
lo abrumador que es el enemigo. Y yo creo que cuando impresiona al lector con estos recursos masivos de literatura o de escritura, que disponen los enemigos de Dios con todas estas armas que eran los caballos y los carros de guerra. Para nosotros es algo muy común, pero en ese tiempo era algo muy sofisticado. Ver todo esto hace que entonces brille mejor la victoria y el poder de Dios. Y como yo les mencioné alguna vez, cuando nosotros ponemos un fondo oscuro, los joyeros saben que cuando muestran un diamante o algo ponen un fondo oscuro y muestran el diamante porque resalta eso. Bueno, esto es lo que está haciendo Josué, es lo que está haciendo el escritor. Está poniendo un fondo oscuro para que nosotros podamos ver cómo resalta. Está poniendo un fondo oscuro en descripción del enemigo para ver cómo resalta el poder de Dios. Y esto es muy bueno, analógicamente para nosotros es muy bueno para entender de qué estamos tratando y cómo nosotros necesitamos conocer a nuestro enemigo. Es decir, esta descripción está diciendo que Israel sabe lo que se estaba enfrentando. El escritor no está dejando en ignorancia al lector, y Josué sabía muy bien a qué se estaba enfrentando. Muy bien a qué se estaba enfrentando. Y por eso, una de las cosas que nos ayuda a nosotros a valorar el poder de Dios, porque vemos lo que pasa acá, cómo Dios le da la victoria a Josué, igual que pasa con Adonisedec en capítulo 10, la manera en que Dios obra, el granizo y el sol que se detiene, ahora también nos permite a nosotros ver el poder de Dios, conocer más el poder de Dios, pero lo que nos está enseñando es que no debemos ignorar el poder del enemigo. Y esto está claro en las Escrituras, porque aún en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice que nosotros no ignoramos las maquinaciones de Satanás. No ignoramos sus maquinaciones. Pablo le dice a los Corintios en su segunda carta, nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Y casi que estaba tratando de tirar la oreja a los Corintios, porque ellos realmente como que ignoraban las maquinaciones de Satanás. Pero teóricamente los cristianos no deben ignorar las maquinaciones de Satanás, no deben ser analfabetos en cuanto a las maquinaciones de Satanás para enfrentar al enemigo. Entonces, lo que quiero hacer ahora es compartir algunas cosas que nos ayudan a conocer al enemigo, así como hay una descripción aquí de lo que el enemigo tenía, nosotros también tenemos esto en la Escritura. No hablamos de conocer a Satanás de formas extrabíblicas, cuidado con eso. No estamos hablando de eso, porque eso no aporta nada. Que fulano de tal en el África esto, que en la China esto, que los budistas, que esto, que el otro, que la figura de Satanás, que esto, que la Biblia de Satanás. Todo eso no tiene nada que ver. Que miren, la cosa más común es que el diablo representado por un ser rojo con cuernos rojos y un tridente. Nada tan lejos de lo que la Biblia enseña. La Biblia dice exactamente lo opuesto a Satanás, que se viste como ángel de luz. Y una descripción de lo que creemos es Satanás, en Ezequiel capítulo 28, dice que era hermoso, era un querubín protector, era sumamente hermoso, y a causa de su hermosura y a causa de la sabiduría que Dios había puesto, es que se rebeló contra Dios. Entonces no tiene nada que ver con esto. Así que no tratamos de conocer a Satanás con cuestiones extrabíblicas, sino bíblicamente. Conocer a nuestro enemigo. Esto es como un apartado de lo que yo quiero compartir, porque siento que no estoy apartándome del tema, sino que quiero incluir, porque realmente nosotros no estamos peleando contra gente con caballos y carros, pero estamos batallando. Aquí hay una batalla, y el plan de Dios para el pueblo de Israel tenía que ver con estas derrotas, porque Dios estaba conformando su historia de la redención. Así que nosotros también tenemos que conocer a Satanás bíblicamente, y por supuesto yo tengo que hacer un resumen de esto teológicamente. Y mientras estaba estudiando vino a mi mente un libro que había leído hace mucho del pastor Warren Wiersbe, que ya está en la presencia del Señor, y tomé un resumen, que es realmente el resumen de sus capítulos, y después yo se los puedo compartir, que me parece fabuloso y no voy a inventar la rueda. Así que yo quiero que presten atención, porque creo que son las áreas y las descripciones fundamentales que la Biblia hace de Satanás. Hay muchas cosas y hay mucho engaño de parte de Satanás, pero yo quiero animarles a conocer a su enemigo bíblicamente. Si podemos guardar estas cosas en nuestro corazón, nosotros tenemos lo que Josué tenía, una preparación e ir de repente y trabajar, como vamos a ver que lo hizo, porque la geografía nos enseña cómo Josué
enfrentó al enemigo. Así que presten atención, quiero dar simplemente 4 descripciones generales que la Biblia hace de Satanás para ayuda. Voy a dar 4 ejemplos, voy a dar 4 objetivos y voy a dar también 4 propósitos y voy a dar también 4 formas de defendernos. Es decir, un ejemplo, un objetivo, un propósito de Satanás y cuál es nuestra defensa. La primera es que la Biblia describe a Satanás como engañador. Satanás es un engañador. Y el ejemplo bíblico para esto es Eva, en Génesis capítulo 3. Así que ya van teniendo una idea teología bíblica, donde queremos entender, Satanás es un engañador. El ejemplo de esto es Eva. El objetivo de Satanás como engañador es la mente del cristiano. Es trabajar en la mente del cristiano. Es confundir la mente del cristiano, su pensamiento, y el propósito que tiene es volvernos ignorantes de la voluntad de Dios. Ustedes se acuerdan lo que pasó en Génesis capítulo 3. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo del huerto, pero sabe Dios que el día que coman van a ser como Dios. Entonces trata de confundir la mente, volvernos ignorantes acerca de la palabra de Dios. Este es el propósito de Satanás como engañador. Y nuestra defensa es justamente la palabra de Dios. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cómo respondió Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestra defensa contra los ataques de Satanás a la mente, con el propósito de volvernos ignorantes de la voluntad de Dios, es la palabra de Dios. Satanás es un engañador. ¿Cómo lo resistimos en nuestra mente? Con las Escrituras. Número 2, conoce a tu enemigo. El enemigo es también destructor. Satanás tiene el propósito de destruir. El ejemplo en la Escritura es Job. ¿Recuerdan la historia de Job? Era un varón perfecto, temeroso de Dios. Y Satanás dijo, todo lo que el hombre quiere dará por su vida. Mirá si Dios no te va a blasfemar en tu misma presencia. ¿Cuál es el objetivo de Satanás como destructor? El cuerpo. El propósito de Satanás es destruir el cuerpo, el físico, dañar. Es uno de los propósitos de Satanás, del objetivo de Satanás. Y el propósito es volvernos impacientes con la voluntad de Dios. Y creo que este es un punto esencial marcado por el pastor Wisby. Me parece genial. Porque los problemas de salud, los problemas de enfermedad, las situaciones que enfrentamos a veces en nuestro cuerpo no siempre las enfermedades no tienen que ver con el pecado, ni tampoco tienen que ver necesariamente con un ataque de Satanás, pero cuando ocurre muchas veces hay dudas, hay problemas de impaciencia en cuanto a la voluntad de Dios, ¿por qué Dios está permitiendo esto? ¿Por qué está ocurriendo esto en mi vida? Y la defensa que tenemos es la gracia que imparte Dios. ¿Se acuerdan? El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, había un emisario de Satanás que le abofeteara, tenía un aguijón en su carne. ¿Qué contestó Pablo? Dijo, yo le he pedido a Dios que me lo saque, pero Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, Satanás como destructor, y el caso de Job es su objetivo, el cuerpo, dañarnos, hacer mal. Dios está detrás de esto y la gracia de Dios nos imparte para que nosotros podamos enfrentar a tu enemigo. Así que conoce a tu enemigo. Él no solamente es un engañador, también es un destructor. En tercer lugar, Satanás es quien quiere gobernar, es un gobernador, por supuesto permitido por Dios, es el príncipe de este mundo. El ejemplo de esto en la Biblia es el rey David. El objetivo es la voluntad. Satanás como gobernador quiere gobernar la voluntad del hombre y esto trató de hacerlo con el rey David. ¿Se acuerdan la historia de David cuando él empezó a censar al pueblo de Dios? Dice que Satanás trabajó sobre David. La verdad es que otro libro histórico nos dice que Dios estaba detrás de eso, y eso es como nosotros complementamos. No es que hay una contradicción en la Biblia, sino que hay un complemento. Pero realmente Satanás estuvo allí para mover la voluntad del rey David, y esto es lo que pasa. En nuestro interés no estudiar ahora la historia de David, pero sí es un ejemplo solamente. Y el propósito es, y este es lo importante, volvernos independientes de la voluntad de Dios.
Él quiere hacernos independientes de la voluntad de Dios, independizarnos, que nosotros hagamos lo que nos parece mejor en nuestra vida. Que nosotros creemos que es mejor que nosotros tomemos esta decisión que hacer esto que la Biblia claramente enseña que debemos hacer. Y Él trabaja sobre nuestra voluntad, inclinando. Por eso la Biblia dice, el salmista dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia, que es donde se inclina nuestra voluntad naturalmente, a ser egoístas, a tener más. ¿Cuál es nuestra defensa contra Satanás como gobernador? Gracias a Dios por el Espíritu Santo que está en nosotros. El Espíritu de Dios en nuestras vidas. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y la guía del Espíritu de Dios, el creyente que es guiado por el Espíritu de Dios, obviamente hace la voluntad de Dios. Se sujeta a la voluntad de Dios. Cuidado con Satanás, trabajando como gobernador, tratando de gobernar tu vida, tratando de gobernar tu voluntad. Tenés que conocer a Satanás en este sentido bíblico. Él trata de engañar, él trata de destruir, él trata de gobernar también tu vida. Esos son los carros cerrados, son los caballos, son la potencia de Satanás que quiere destruir. Y finalmente, la otra cosa o el otro aspecto que tenemos que conocer de Satanás, y no quiero ocupar mucho tiempo en esto, es que es el acusador. La Biblia dice que él es el acusador. En el libro de Zacarías, capítulo 3, tenemos el relato del sumo sacerdote Josué, que estaba vestido de vestiduras viles, no como un sumo sacerdote, y Satanás estaba a su derecha para acusarle. Satanás estaba a su derecha para acusarle delante de Dios. Este es el ejemplo, el sumo sacerdote Josué. Su objetivo como acusador es tu corazón y tu conciencia. Yo creo que esta es una de las armas más grandes que tiene Satanás. Acusar la conciencia. Porque sabe que nosotros, si bien nuestros pecados han sido perdonados en Cristo Jesús, nosotros confesamos nuestros pecados porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Nosotros sabemos que debemos confesar nuestros pecados. Sabemos que estamos aquí hoy presentes sentados con pecados que no hemos confesado, que quizás no conocemos, que tendríamos que examinar. Satanás sabe esto y él busca acusar. El objetivo es tu corazón y tu conciencia, hacerte sentir mal, poner en duda tu salvación, mostrarte que realmente quizás nunca te convertiste y todo ese tipo de cosas que son acusaciones de Satanás. Su propósito es justamente que Dios, entre comillas, caiga en ese argumento de la acusación y te pueda condenar. Su propósito es presentar una acusación por la voluntad de Dios, que realmente Dios diga, Satanás tiene razón en lo que está haciendo. ¿Cuál es nuestra defensa? Gloria a Dios, la intercesión del Hijo de Dios. Cristo intercede por nosotros. Él está a la diestra de Dios, intercediendo. ¿Por qué intercede Cristo? ¿Por qué ora por nosotros? Bueno, ora porque lo necesitamos. ¿Por qué lo necesitamos? Porque somos pecadores, todavía no hemos sido glorificados presencialmente con Dios. Potencialmente lo somos, pero no prácticamente. Y el Hijo intercede por nosotros. Él está intercediendo por nosotros. Son solamente 4 cosas que quería mencionar de Satanás para que conozcamos a nuestro enemigo. Como Josué conocía a estos reyes y él hizo algo, Josué, específicamente, no tenemos podamos decir enfáticamente qué es lo que nos enseña el texto, pero se los voy a mencionar ahora, de cómo Josué hizo frente a estos enemigos, porque sabía lo que estaba enfrentando. Satanás es un engañador, Satanás es un destructor, Satanás es un gobernador, Satanás es un acusador. Y trata de destruir a su pueblo. Tenés que conocerlo. Bíblicamente tenés que conocerlo. Olvídate de Macumba y de todo ese tipo de cosas. Estudia la Biblia sobre lo que enseña Satanás. No te metas con sanadores y todo esto, y andar y el mal de ojo y la cintita roja. Y no me interesa nada eso. Para mí me enseña lo que la Biblia enseña. Eso es lo que yo tengo que conocer para enfrentar a Satanás. Cuidado. Tengamos cuidado. Entonces, conocer al enemigo nos permite tener una estrategia efectiva. De eso se trata. El propósito o la defensa es la estrategia. La defensa contra Satanás en cuanto a estas cosas que mencioné es la estrategia que nosotros debemos tener. Una estrategia efectiva.
Y Josué sabía, y a esto me refiero, Josué sabía lo que implicaba que estos ejércitos tuvieran carros cerrados. Observen lo que dice el versículo 7. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. Junto a las aguas de Merón. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista estaba cerca de esa zona, bautizando también? Pero es muy interesante esto. Vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. Y aquí está el punto que me da la impresión de que Josué tenía una idea de lo que tenía que hacer. Geográficamente, Josué se adelantó para evitar que los carros descendieran a una zona llana donde se pudieran mover mucho más rápido. Y él atacó a estos hombres en un lugar donde los carros no podían y los caballos no podían moverse fácilmente. Esto es una táctica de guerra. ¿Por qué? Porque conocía la estrategia de estos. Estos tienen carros cerrados, estos tienen caballos. Si llegan a la zona llana, nos van a destruir. Así que tenemos que adelantarnos, tenemos que tomar un paso adelante y tenemos que tener esta estrategia. Entonces, la idea para mí es lo mismo. ¿Cuál es la estrategia que yo tengo que tener frente al conocimiento de mi enemigo? Es decir, haciendo un repaso, si yo sé que Satanás es un engañador, que pone en duda la palabra de Dios, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que conocer la Escritura. Si yo sé que tengo problemas en mi vida en cuanto al engaño, en cuanto a decisiones que tengo que tomar, necesito conocer la Escritura porque yo tengo que tomar una estrategia de antemano. Si yo tengo dolencias físicas y sé que cuando tengo dolencias físicas muchas veces me desanimo y empiezo a dudar de la voluntad de Dios, yo ya sé cuál es la estrategia que tengo que tener. Yo tengo que capacitarme en la gracia de Dios en mi vida. Tengo que capacitarme, tengo que recordar, tengo que memorizar quizá el versículo de 2 Corintios 12:9. Decir que me puedo bastar en la gracia de Dios porque el poder de Dios es suficiente. De buena gana me voy a gloriar en mis debilidades. Es una estrategia para no desanimarme. Si yo sé que Satanás quiere gobernar mi voluntad en mi vida, bueno, entonces yo voy a estudiar las Escrituras y ver cómo el Espíritu Santo ha venido a mi vida. Yo soy sellado con el Espíritu Santo, yo soy bautizado por el Espíritu Santo el día de mi conversión en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo está en mi vida. Él dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Leo en la Escritura cuál es el fruto del Espíritu. Yo voy a fortalecerme en esa área para que yo no sea gobernado en mi voluntad por parte de Satanás. Porque los inconversos hacen eso, dice Efesios capítulo 2, andan en la voluntad de su mente. Yo no ando en la voluntad de mi mente, ando en la voluntad de Dios. Si yo sé que Satanás es un acusador y que tengo problemas en mi conciencia, porque tengo un pasado difícil de pecado, o tengo situaciones que batallo en mi vida, y he caído muchas veces, estoy tratando de salir, yo tengo que trabajar en esto también. Porque el propósito es acusarme y tengo que confiar en que Cristo está intercediendo por mí. Y el hecho de que Cristo está intercediendo por mí tiene que animarme a mí en mi vida espiritual. Tiene que darme también el sentido de que, como dijo David, yo veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Esa es una estrategia. Yo tengo que saber dónde estoy siendo atacado. Yo tengo que conocer al enemigo. Y también hay otras áreas en mi vida. Y las otras para mí se desprenden de esto. Si tengo problemas tengo problemas con la pérdida de tiempo, tengo problemas con el uso de dinero, tengo problemas con el enojo. ¿Dónde está Satanás metido allí? ¿Qué es lo que trata de controlar? ¿Trata de engañar? ¿Trata de acusar? ¿Trata de desanimar? ¿Trata de gobernar? ¿Qué es lo que está tratando de hacer en mi vida? O sea, no hay muchas cosas. Satanás no tiene muchas facetas. Él no es ni omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente. Él no es un ser eterno como Dios. No es, me olvidé la palabra ahora teológicamente, pero no es autosuficiente Satanás. Él no puede meterse en tu mente. Dios ve el corazón y la mente. Lo que pasa es que Satanás tiene un conocimiento del ser humano increíble. Si las personas que están casados por muchos años ya se conocen cómo están pensando, decimos, yo sé lo que estás pensando, yo te conozco, Imagínense Satanás que conoce al ser humano desde Génesis, los recién casados también, lo que hace poco, de Génesis capítulo 3. ¿Cómo conoce al ser humano? Por eso es que nosotros pensamos que lee nuestra mente. Él ya sabe lo que estás mirando, sabe dónde estás yendo, sabe cómo vas a contestar, sabe cómo reaccionás con ciertas personas y te pensás que te está leyendo la mente, pero no es así. Olvídense eso. Él no tiene capacidad, pero nosotros tenemos que tener una estrategia y tenemos que ser claros, como Josué la tuvo, vino de repente y Dios lo entregó en las manos de Israel.
Porque eso es verdad. Dios los entregó en las manos de Israel. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Me encanta porque no dice que va a esquivar, dice va a huir. Es un león rugiente buscando a quien devorar, pero va a huir. Importante eso. Bien, pasamos bastante tiempo en cuanto a conoce a tu enemigo. Segunda cosa, versículos 6 al 11, es confía en la promesa. Confía en la promesa. Versículos 6 al 11, bueno, ya leímos parte del 7, pero la promesa a Josué ya nos resulta conocida, no está completa aquí, pero dice, todos estos, versículo 6, mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, no temas. Ya hemos visto esto, ya le dijo varias veces en el libro, no hay algo nuevo. Y ya hablamos de esto la semana pasada, ¿se acuerdan? Ya hablamos sobre el tema de la promesa. La promesa es inmejorable, ¿se acuerdan? Vimos eso. Bueno, yo quiero me gustaría repasar y reafirmar lo que expresé la semana pasada. De hecho, lo charlamos en el estudio bíblico en Roca. No es que tenemos una lista de cómo lo hacemos en diferentes lugares, así que acá quizá tocar una cosa, en otro lado, pero todos trabajamos sobre este tema. Pero yo quiero reafirmar esto un poquito sobre qué significa confiar en la promesa, que la promesa es inmejorable. ¿Se acuerdan? Y lo mencioné los que estuvieron el jueves. ¿Se acuerdan el relato de Lucas capítulo 16? Los que leen la lectura cronológica, lo leyeron ayer o esta mañana, no recuerdo ya, sobre Lázaro y el rico. Ayer me parece. Lázaro muere, va al seno de Abraham, el rico muere y está atormentado en una llama. Y dice, manda a Lázaro que toque con la punta de su dedo en agua y me lo ponga en la boca porque estoy atormentado en esta llama. Abraham le dice, no podemos pasar. Pero entonces mandalo a Lázaro para que le vaya y hable a mi familia. Para que se arrepientan, que no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham, ¿qué le dice? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Esto es un principio importante a través de toda la Escritura. Dios no va a agregar, ni va a quitar, ni va a mejorar. Y cuando nosotros somos tentados, tenemos dificultades, la misma promesa es, Dios me va a decir, tenés a los profetas y a Moisés, escuchad lo que dicen. Yo estoy contigo todos los días. Yo soy Jehová tu pastor, que estoy todos los días contigo. Esa es la idea de confiar en la promesa. Confiar en Dios es dejar de razonar que por mis propias fuerzas puedo hacer lo que solamente Dios puede hacer. Confiar en Dios es dejar de razonar en que yo puedo hacer algo que a Dios no se le ocurrió y que tengo una mejor idea. Es decir, una dependencia, confiar en Dios es tener una dependencia absoluta de Dios, que toma control, que permite controlar mis circunstancias. No le ofrezco ayuda a Dios, no quiero mejorar ideas para cómo enfrentar al enemigo. Es decir, necesito la Biblia y quizá necesito otro libro. No. ¿Cómo lo vemos acá? ¿Cómo vemos esto de confiar plenamente en Dios? Y no depender de nuestras fuerzas. Bueno, está al final del versículo 6. Algo muy particular. Dice que Dios le pide a Israel, a Josué, que desjarrete sus caballos y sus carros queme al fuego. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás al fuego. ¿Qué significa esta palabra? ¿Y qué significa esto de desjarretar? Que no diríamos, no, descarretar, sacarle la carreta. No significa eso. Desjarretar. Bueno, la palabra, la idea de desjarretar era inutilizar a un caballo para que no pudiera tener capacidad militar o uso militar. Esto se hacía cortando el tendón de la parte de atrás de sus rodillas, en las patas traseras. Algunos dicen que el caballo moría, otros dicen que el caballo quedaba inutilizado, algunos dicen que el caballo se desangraba. Hay diferentes opiniones acerca de esto, yo no lo sé. Hay razones también quizá geográficas para esto. Israel no era un país, y esto tiene que ver con la distribución de las ciudades de refugio, tiene que ver con la distribución del lugar de adoración. Israel podía hacer todo a pie. El pueblo de Israel, el país, la superficie de Israel
es tan chica y cómo estaba distribuida, que la gente podía moverse a pie en burro. No necesitaba caballos para esto. No significa que no los usaran, pero no necesitaba caballos para esto. De hecho, los salmos, desde el Salmo 111, 110 hasta el Salmo 118, son los salmos que conocemos como los salmos del camino, los salmos del peregrino. Son salmos cortos, para ir cantando y memorizándolos mientras todos subían hacia Jerusalén. Aunque uno descendía, realmente subía a Jerusalén, caminando. La idea es que no hacía falta caballos. Israel era un pueblo agrícola, no necesitaba otra cosa. Pero yo creo que más allá de esto hay razones. Yo creo que la Biblia, y lo voy a leer los versículos en Deuteronomio y en el libro de Salmos, también vamos a ver ahora, pero hay razones teológicas para esto. Y yo quiero que presten atención cómo lo enseña el libro de Deuteronomio. Capítulo 11, versículo 4 dice así. Versículo 3. Bueno, todo lo que has visto, lo que Jehová ha hecho en medio de Egipto, a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra, y lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros, cómo precipitó las aguas del Mar Rojo sobre ellos, cuando venían tras vosotros, y Jehová los destruyó hasta hoy. Capítulo 17 de Deuteronomio y versículo 16. Pero él no, hablando del rey, él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Cada vez que leemos esto, seguramente en sus Biblias tienen una nota allí. Nos acordamos de Salomón, que fue todo lo contrario que hizo. Él comerciaba con caballos, tuvo cantidad de caballos, hizo todo lo contrario a lo que dice el pasaje aquí, como rey. Noten capítulo 20 de Deuteronomio y el versículo 1. Deuteronomio 21. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y hay un factor importante que remata esta idea de lo espiritual, de lo teológico, y está en el Salmo 20, creo que es donde también baso el título de este sermón. Salmo 20, la oración de victoria, dice en capítulo 20, Salmo 20, versículo 6, ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, a pesar de que tienen carros y caballos, mas nosotros estamos en pie. Salva a Jehová, que el rey nos oiga el día que lo invoquemos. Confía en la promesa de Dios. No dependas de tus propias obras, no de tu propia fuerza. No dependas de tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. Y también el libro de Isaías, un texto más, también bien enfático, Isaías capítulo 31, versículos 1 al 3. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros. Y porque son muchos, y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador, y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Confía en la promesa de Dios. No te quedes con los caballos, Josué. No los necesitas. No tengas la tentación de hacer eso. Confía en lo que yo voy a hacer. No utilices una metodología de la razón por encima de lo que Dios ha dicho en las Escrituras. No lo hagas. Confía en la promesa de Dios. Si Él va a proveer, Él va a proveer. Si Él dijo que el justo no es desamparado, ni su descendencia va a mendigar pan, lo va a hacer. Si Dios es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia, lo va a hacer. Dios da antes que demos y Dios da después que demos. Dios es quien tiene control de todas las cosas. Confía en la promesa de Dios. Número 3. Número 1, recuerden, es
conoce a tu enemigo. Número 2, confía en la promesa. Número 3, obedece la palabra de Dios. Versículos 12 al versículo 15. Noten versículo 12 y especialmente versículos 12 y 15. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes, y a todos los reyes de ellas los hirió a filo de espada y los destruyó, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Versículo 15. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Entonces, una y otra vez, nosotros decimos que creemos en la Biblia, como la palabra de Dios, que la Biblia es inspirada por Dios. Decimos que la Biblia de Dios, la palabra de Dios es suficiente. Decimos que la Biblia es clara, decimos que la Biblia es pertinente, que encontramos los textos adecuados. Sin embargo, vamos a descubrir que las derrotas en nuestras vidas, los fracasos en nuestras vidas, las dudas que nosotros en nuestras vidas, es porque no hemos obrado sin quitar palabra de todo lo que Dios ha mandado. Hay algo en nuestras vidas que ha hecho que la desobediencia nos deje una marca en nuestras vidas. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia, lo que leímos hoy, bendiciones de la obediencia, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio. Dios te va a bendecir, Dios va a bendecir esto, tu salida, tu entrada, va a bendecir esto, va a bendecir esto. Yo lo voy a hacer, es obediencia. Si tú haces esto, Dios te va a bendecir. La obediencia trae bendición. Es obediencia, pero claro, suena muy fácil así, pero ¿por qué obedecemos? Esa es la razón. ¿Cuál es la motivación de la obediencia? ¿Es la bendición? No, la razón de la obediencia es porque yo amo a Dios. Yo no quiero ofender a Dios. Entonces, cuando decimos que obedecemos la palabra de Dios, detrás de lo que José hizo acá, sin quitar palabra, es porque era un pueblo que amaba a Dios. Es lo que Deuteronomio decía: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el propósito. Entonces, ¿obedecemos a Dios? ¿Cómo obedecemos a Dios? Con amor. Esto va a ser la verdad de cada cristiano cada día. Y saben, hermanos, cuanto más conocemos la Escritura, más seguros estamos de que la Escritura es eficaz para lo que enfrentamos. Cuanto más conocemos la palabra de Dios, es como un tejido que se hace no sé cómo se llama eso, un telar, bien, que va puntada tras puntada. Al principio no parece nada, pero a medida que se va llenando, se va completando y no quedan espacios vacíos. Así es la aplicación de la palabra de Dios en nuestra vida. A veces tienen puntos diversos y vamos descubriendo más, pero vamos poniendo la palabra en nuestro corazón y encontramos, aquí hay un texto para esto, este es un texto para esto. El Espíritu Santo trae de Salmos, de Nehemías, de Esther, de Job, de Mateo, de Efesios, de Apocalipsis, de Ageo, de Zacarías, de lugares que menos pensamos, de Cantar de los Cantares. Trae un texto a la Escritura para que nosotros obedezcamos, porque es la espada del Espíritu, y el Espíritu sabe cuándo usamos. La rema de Dios era una espada corta, no una espada grande, era una espada corta en lucha cuerpo a cuerpo. Son los textos indicados. A veces es una frase, es una parte de un texto bíblico, no es todo un versículo. A veces es Juan 11:35, Jesús lloró. A veces es Juan 3:16. A veces es Esther capítulo 9, que tiene uno de los versículos más largos de la Biblia. O capítulo 8, versículo 10, es uno de los versículos más largos que hay en la Biblia. No termina más el texto. Pero Dios lo puede traer a la mente, porque eso es lo que Dios hace, es obediencia a la palabra, es práctica. Pero si nosotros le quitamos de todo lo que Dios ha mandado, nosotros no vamos a ganarle a Dios, nunca. Nosotros vamos a cerrar la boca, porque Dios tiene la palabra justa. Y nosotros tenemos que obedecer a Dios. Dios te va a decir: estaba escrito, estaba escrito, estaba escrito. Eso fue lo que hizo Jesús en la tentación. Escrito está también, escrito está también. Así que no te conformes con 2 o 3, 4 versículos, Salmo 23, Juan 3:16, Romanos 5:8 y Romanos 3:23, memorizar.
tenés que conocer la Escritura. Para obedecerla, tenés que saber qué es lo que tenés que obedecer. ¿Por qué algunos abogados son brillantes? Porque conocen las leyes. Las conocen y sacan de la galera un veredicto increíble y salvan, a veces lo hacen mal, pero digamos de la parte correcta porque conocen la ley, saben, conocen los artículos y por eso son excelentes abogados y jueces. Es conocimiento de la ley. Número 4, persevera fielmente. Persevera fielmente. Para confiar en Dios es importante conocer al enemigo, es importante confiar en la promesa, es importante obedecer la palabra de Dios, es importante perseverar fielmente. Versículos 16 al 18. En realidad yo quiero que noten lo que dice el versículo 18. Bueno, dice que tomó todas estas montañas y todos estos reyes, y el versículo 18 dice algo interesante. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. Lo cual nos sorprende a nosotros, porque leyendo capítulo 10 y 11, ¿en cuántos minutos lo podemos leer esto? Rápido, ¿verdad? Y uno llega al versículo 18 y dice, por mucho tiempo. Dice, ¿cómo puede ser que diga esto? Bueno, es interesante que es uno de los textos que nos enseña cuán altamente condensada es la Biblia. La Biblia no nos da todos los detalles, nos dice lo que necesitamos saber, no todo lo que quisiéramos saber. Entonces, este versículo 18 es importante porque funciona algo así como un corrector mental. Cuando el lector estamos leyendo y nos corrige en nuestra mente. Según los comentaristas, y obviamente uno puede sacar las cuentas a través de la Biblia, la guerra duró aproximadamente unos 7 años. Escuchen esto, Caleb tenía 40 años cuando fue enviado de Cades Barnea en Números capítulo 13. Tenía 40 años cuando fue a espiar la tierra. Tenía 85 cuando concluye la guerra en Josué capítulo 14, versículo 10. Casi 39 años de ese tiempo transcurrieron en el desierto antes de que Israel pasara el Jordán. Eso nos deja entre 6 y 7 años para el término de la guerra de Josué. Sí, ahí tenemos el cálculo. Más o menos unos 7 años. Y esto concuerda con lo que nos dice Éxodo capítulo 23. Éxodo capítulo 23, versículos 29 y 30. Dice así, poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Versículo 29. No los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti. Tiene relación con versículo 18. Deuteronomio capítulo 7, versículo 22 también es interesante. Apoya y aporta un poco más a la información que necesitamos de por qué llevó más tiempo del que nos parece a nosotros en la lectura de capítulos 10 y 11. Dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 22. Y Jehová tu Dios echará estas naciones delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Entonces, había una razón particular para esto, una estrategia de parte de Dios, de por qué la tierra no iba a ser tomada de un momento para el otro. Había una estrategia, ya la vimos, poco a poco, para que aprendan la guerra, para que las fieras no ocupen toda la tierra, para que puedan aprender el arte que necesitaban aprender y confiar en Dios. Entonces, el poder de Dios opera a favor de su pueblo. Dios estaba siempre guiando a Josué y dándole la tierra, diciendo, yo lo voy a entregar en tus manos. Pero el texto que acabo de leer del versículo 18, de Josué 11, creo que enseña algo más. Y enseña la idea de la perseverancia. La idea de la perseverancia. La idea de desarrollar la tenacidad. Confiar en Dios no es decir, va a llover, salgo afuera y miro a ver si está lloviendo. Confiar en Dios significa esperar. Confiar en Dios significa perseverar. Confiar en Dios significa desarrollar tenacidad en la vida. Y Dios a veces permite estas cosas para que nosotros aprendamos, para que nosotros tomemos fuerza.
La historia de aquel hombre que dicen que estaba mirando una mariposa salir de su capullo y la quiso ayudar, y cuando la ayudó a salir, la mariposa no pudo volar. Y la ciencia dice que las mariposas, en el último esfuerzo que hacen por salir del capullo, es cuando bombea la sangre, o como se llame, en las alas para que pueda volar. Y cuando uno le quita ese esfuerzo, la mariposa no puede volar. Los esfuerzos son necesarios, la perseverancia es importante. Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo perfecciona Dios la vida del cristiano? La perfecciona a través de pruebas, la perfecciona a través de paciencia. Hebreos capítulo 10, versículo 35, os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Nosotros no somos los que retroceden, sino los que tienen fe para preservación del alma. Persistimos, seguimos orando por nuestros hijos, seguimos orando por nuestros compañeros de trabajo, seguimos soportando aflicciones, seguimos soportando dificultades en nuestras vidas continuamente. Dios tiene sus tiempos, Dios trabaja en diferentes formas. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Romanos 5, versículos 3 al 5 dice exactamente lo mismo. Y 1 Corintios 15, 58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Persevera, seguí leyendo tu Biblia, seguí orando cada día, seguí testificando a tus compañeros, seguí persistiendo en la Escritura, aunque te desanimen, aunque haya un acusador, aunque haya un enemigo, un gobernador, alguien que te quiere acusar, que te quiere tratar mal. Retén lo que has aprendido, persiste en ello, persiste en lo que has aprendido. Perseverancia. ¿Cuántos creyentes tienen que reconocer que se desaniman y que abandonan la carrera a la menor presión? A la menor presión, ya dejan de hacer lo que tienen que hacer, ya no leen sus Biblias, ya se desaniman, empiezan la lectura bíblica en el año, llegan al mes de mitad de febrero y ya no leen más. Y ya que esto y que lo otro, no tienen perseverancia, no continúan. La perseverancia es necesaria. Dios no nos dio todas las cosas en bandeja de plata. No es así. Y les digo algo, no va a terminar en esta vida. No va a terminar en esta vida. El versículo 13, la tierra descansó de la guerra. Nosotros no vamos a ver esto hasta la presencia de Dios. Confortará mi alma. Eso dice el Salmo 23, cuando yo esté en la presencia de Dios. En la casa de Jehová moraré por largos días. Pero acá no va a terminar. Así que te conviene armarte de perseverancia y de paciencia. Te conviene persistir, te conviene estudiar los textos que te van a ayudar. El Espíritu Santo va a usar para alimentarte como el combustible al motor de un vehículo. Número 5, y 2 puntos más. Recuerda que Dios es soberano. Y este es un punto particular. Son importantes y probablemente el domingo que viene quisiera tocar algo más acerca de esto, así que no voy a ocupar mucho tiempo aquí. Pero ya hemos mencionado esto en nuestro estudio de Josué. Aquí dice que los moradores endurecieron sus corazones porque Dios endurecía sus corazones, porque Dios es soberano para controlar los corazones. Y es porque se entiende Génesis capítulo 15, versículo 16, que aún no había llegado a su colmo la maldad del amorreo. No había llegado todavía. Pero hasta este momento lo que está pasando acá es lo mismo que pasó con Faraón en Éxodo capítulo 4 hasta capítulo 14. Es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 24, versículo 26, versículo 28. Dios los entregó a pasiones, Dios los entregó. Y no tratemos de evadir el significado de este texto. No, quizá esto de que mataron a todos y de que Dios los mandó y que endureció el corazón, quizás lo que está tratando de decir el autor, en realidad eran ellos. El texto dice que Dios endureció sus corazones. No tratemos de evadir esto teológicamente, tratemos de encontrar respuesta bíblica. Dios endurece el corazón de una persona, como Romanos 9 dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Dios endurece el corazón de una persona y Dios condena a esa persona que ha endurecido su corazón. No podemos evadir eso teológicamente, pero tenemos que encontrar una respuesta en la Escritura. Y espero hablar algo más de eso probablemente el próximo domingo, antes de continuar con nuestro estudio. Pero recuerden
La Biblia dice, en el libro de Hebreos capítulo 3, no endurezcáis vuestros corazones como ellos endurecieron en el desierto. No endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis nuestro corazón. Pues ¿sabes lo que hace la gente con estos textos? De que Dios endureció. Dios endureció el corazón. Entonces, si Dios endureció el corazón, pero no hacen nada con los otros textos. Que dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. No hacen nada con esos textos. Arrepentite y convertite. No, pero Dios endurece el corazón. Pero Dios te está invitando. Al que a mí viene no le echo fuera. Ese es el problema. Esa es la razón por la que el corazón del hombre está endurecido. No quiere escuchar a Dios tampoco. Es voluntariamente lo que lo hace. ¿Cómo afecta esto nuestra confianza en Dios? Dios es soberano. Dios está en control de todo. Y número 6. Para confiar en Dios es importante considerar la fidelidad de Dios. Considerar la fidelidad de Dios. Versículos 21 al 23, ya lo hemos leído. Pero en este momento de la lectura bíblica, cuando uno llega a Josué 11, versículo 21 al 23, el que ha prestado atención a la lectura de la Biblia, especialmente del libro de Números en adelante, sabe que al leer la palabra anaseos, no ancianos como yo dije, anaseos, le trae a la memoria algo. Le trae a la memoria Números capítulo 13. Interesante, le decía, compartía con Silvina hoy, que Dios dejó estos 3 versículos para el final. Los anaseos eran los gigantes. Los gigantes que Josué, Caleb y los otros 10, cuando fueron a recorrer la tierra que Moisés les mandó, los vieron y dijeron, parecemos una langostita al lado de ellos. Somos como langosta. Salvo Josué y Caleb, los demás se hicieron la idea que eran langostas frente a los anaseos, porque eran los gigantes. Estos gigantes eran los gigantes de Gat. ¿Saben dónde están estos gigantes? ¿De dónde eran estos gigantes? De Gaza, la zona en guerra ahora. No tiene nada que ver con eso, pero es muy interesante. Goliat salió de allí también, porque no los destruyeron a todos. Algunos quedaron. Versículo 22 dice, solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Pero, interesante el versículo 22. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Ninguno de los anaseos. Ninguno de estos gigantes quedó. Ninguno. Y estos versículos exponen el temor y la incredulidad sin fundamento. Estos versículos ponen en evidencia el temor y la incredulidad sin fundamento que tuvieron los hombres en Números capítulo 3. Acá está. Es como Dios esperó tanto tiempo y al final de toda la guerra, no antes, al final de toda la guerra le dice, ¿y qué te parece? ¿Te acordás de esto, no? Y Josué y Caleb eran los únicos que estaban. Se habrán reído, se habrán mirado y habrán reído, pero mirá lo que pasó. ¿Te acordás? Mirá cómo es que ellos lo dijeron en Números 14:9, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Se los comieron como pan. Se los comieron como pan en un abrir y cerrar de ojos, porque Dios estaba peleando por ellos. Entonces, yo no voy a espiritualizar los gigantes de tu vida, porque no es eso, no voy a espiritualizar, pero sí quiero entender algo, que nuestros temores no son los temores que tenían ellos, pero el Dios que ellos tenían es el mismo Dios que nosotros tenemos. Nosotros no enfrentamos anaseos. Nosotros enfrentamos situaciones por causa del Evangelio, situaciones de presiones en la vida, situaciones físicas, de desaliento, de laborales, opresiones, batallas por las cuales tenemos que tener la armadura de Dios para batallar contra Satanás. Pero Dios es el mismo. Dios es exactamente el mismo porque no cambia. Es la adecuación a nuestro Dios lo que importa. Confiemos en la fidelidad de Dios.
Hay un relato interesante en El progreso del peregrino, cuando llega el libro de John Bunyan, el libro más leído, dicen, después de la Biblia. Cuando llega al palacio hermoso para descansar, dice, a la vista del palacio, Cristiano apresuró su marcha, esperando encontrar en él alojamiento, mas antes de llegar tropezó con un desfiladero, distante nada más que unos 100 pasos del palacio, y a cuyos 2 lados vio 2 terribles leones. Este es, sin duda, el peligro, dijo para sí, que ha hecho retroceder a Temeroso y a Desconfianza a 2 de sus compañeros. Ni aquellos, ni Cristiano, habían visto que los leones estaban atados con cadenas. Yo pues también debo retroceder, porque veo que no me espera más que la muerte. Mas a este tiempo, observando al portero del palacio, cuyo nombre era Vigilante, la indecisión y el peligro de Cristiano, le gritó, ¿tan poca fuerza tienes? No tengas miedo los leones, pues están encadenados y puestos ahí solamente para prueba de la fe en unos y descubrimiento de la falta de fe en otros. Sigue pues por medio del camino y ningún daño te sobrevendrá. Confía en la fidelidad de Dios. Satanás está atado, ha sido derrotado. Cristo los expuso públicamente en la cruz. Confía en Dios, confía en su fidelidad. Podemos confiar en Dios. Confiamos en el nombre de nuestro Dios. Dios le ha puesto por cabeza de la iglesia, Efesios 1, 20 al 22. Confiemos en la fidelidad de Dios. No importa que haya nacido quien sea, ninguno queda. Están atados. Satanás está atado. No puede hacer daño. Y concluyo. Podemos confiar en el nombre de nuestro Dios. El nombre representa su persona. El nombre representa su persona. Usted ve un producto Samsung o un producto Apple y usted dice, bueno, compro, porque el nombre representa algo. Podemos confiar en nuestro Dios. Él es el Salvador. Él es Dios fuerte, Dios con nosotros. Otra cosa que tenemos que recordar es que nuestra salvación no nos exime de conocer a nuestro enemigo. Conoce a tu enemigo. Recordá que tenés que conocer, no tener una imagen de Satanás que la Biblia no representa, pero estudiar la Escritura, estudiar la teología bíblica sobre la angelología, cómo es Satanás, cómo son los ángeles, y está preparado para eso. Otra cosa para recordar es que es necesario desarrollar una manera bíblica de pensar y razonar, una manera bíblica de pensar y de razonar. Saturar nuestra mente con las Escrituras para que la promesa, que es inmejorable, siga confiando en la promesa de Dios. Tenemos que respirar el espíritu del Salmo 119, hermanos. Tienes que leer el Salmo 119 cada tanto, más periódicamente de lo que crees que tenés que hacerlo. Y el salmista respira la Biblia. Solamente 2 de los 176 versículos no hablan de la palabra de Dios. 2. 174 versículos tienen que ver con la Escritura y cómo afectaba la vida de este hombre. Necesitamos vivir en este salmo. Tenemos que, como decía Spurgeon, que cuando a John Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, le cortaban una vena, le salía biblina, en vez de sangre, biblina le salía, porque tenía la palabra de Dios morando en su vida. Tenemos que recuperar el espíritu de Esdras, que caminaba sobre las Escrituras, se había propuesto su corazón, había preparado su corazón para inquirir. Esto es la palabra tarash en griego, que significa caminar por encima, caminar, transitar por la palabra de Dios. Desarrolló un hábito de meditación y puso en práctica las Escrituras. Necesitamos hacer eso. Y los cristianos flojos, otra cosa, son primeramente cristianos con limitación de las Escrituras. Los cristianos flojos son cristianos que tienen limitación con las Escrituras. Son oidores, pero no son hacedores. No mora en abundancia la Escritura. No hay otra respuesta. Esto implica que tienen pecados sin confesar, que tienen derrotas, que tienen caídas. No mora la palabra de Dios en el corazón. No hay lugar para 2 cosas, porque no se puede servir a 2 señores. Cuanto más Biblia pones y cuanto más Biblia practicás, más victoria tenés, más perseverancia tenés en tu vida. Más el Espíritu Santo trabaja, más el Espíritu obra en tu corazón. Y finalmente, cuidado con endurecer el corazón contra Dios, porque es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Cuidado, Dios es soberano. Tengamos cuidado
y hagamos caso a la palabra de Dios. Confiamos en el nombre de nuestro Dios. 6 cosas para tener en cuenta que ustedes, espero que recuerden la semana y las martillen el día jueves y recuerden en sus vidas. Lo necesitamos, hermanos. Josué 11 no es un capítulo de guerra solamente. Es un capítulo lleno de enseñanza espiritual para nosotros, de cómo confiar en Dios. Oremos. Gracias por tu palabra, Señor. Abunda en ejemplos, abunda en bendiciones, abunda en consejos, abunda en exhortaciones. Señor, tenemos un enemigo atado, completamente sujeto a tu voluntad. Y aunque ruge, nosotros sabemos que podemos conocer sus estrategias y podemos realizar las nuestras con tu palabra y enfrentarlo con tu ayuda. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos, Señor, a seguir confiando en la promesa. Ayúdanos a recordar que eres soberano. Ayúdanos a recordar que tú eres fiel, Señor. Ayúdanos a recordar que podemos confiar plenamente y podemos desarrollar un hábito con las Escrituras que nos sostenga. Gracias por mis hermanos. Gracias por este tiempo tomado hoy para meditar en tu palabra. Salva a aquellos que no tienen a Cristo, que se acerquen a aquel que no les echará fuera, sino que las recibirá con gracia. En el nombre de Cristo. Amén.